Mi nombre es Ernesto, y hoy quiero compartir una de las historias más perturbadoras que mi abuelo nos contó en vida. Él fue militar desde muy joven, apenas cumplidos los 18 años, y sirvió a México durante casi 3 décadas. Vivió enfrentamientos armados, misiones de alto riesgo, pero también cosas que jamás aparecieron en los reportes oficiales. Mi abuelo ya no está con nosotros, pero sus relatos siguen vivos en mi memoria. Esta historia ocurrió cuando él aún era un joven soldado, durante una comisión en la zona serrana del norte del país. Siempre nos decía que la contaba tal como la vivió, sin exagerar nada. Y así se las voy a contar. Todo comenzó cuando el mando superior nos informó sobre una misión delicada en la Sierra Madre Occidental. Se hablaba de un grupo extraño que estaba sembrando terror en una pequeña comunidad cercana a la sierra, en el estado de Chihuahua. Antes de subir, primero fuimos enviados al poblado para recabar información. Era un lugar muy pequeño, prácticamente aislado. En esa zona aún no había electricidad, y al caer la noche, el silencio se volvía pesado. Pero lo más alarmante no era la falta de luz, sino las desapariciones. Cada noche, un niño no amanecía. Ya iban más de 10 entre bebés y menores de edad. Las autoridades civiles habían dejado el caso. Decían que era algo que se les salía de las manos y que ahora era asunto del ejército. Las familias, completamente devastadas, nos repetían una advertencia una y otra vez. Cuando cae la noche nadie está a salvo, ni siquiera ustedes. Aseguraban que, pasada la medianoche, desde la sierra bajaban seres extraños. Decían que volaban, que podían cambiar de forma, que se convertían en animales. Nosotros, siendo honestos, pensamos que el miedo y la falta de luz les estaban jugando malas pasadas. Nuestra teoría era más lógica: animales salvajes, quizá lobos o algún depredador grande. Terminamos el informe por la tarde. Apenas tuvimos tiempo de comer cuando recibimos la orden. Subiríamos a la sierra antes de que oscureciera. Éramos 15 soldados, divididos en 2 camionetas militares. Conforme avanzábamos, la vegetación se volvía más cerrada, hasta que llegó un punto donde ya no se podía seguir en vehículo. El subteniente ordenó continuar a pie. El problema fue que la noche nos alcanzó muy rápido. Las linternas apenas iluminaban unos metros, y mientras más nos internábamos, más extraño se sentía el ambiente. El silencio era antinatural. Nadie hablaba, pero todos sentíamos lo mismo. Algo no estaba bien. Nuestro subteniente lo notó y nos ordenó estar en máxima alerta. Caminamos así por más de 1 hora, con el arma lista. De pronto, varios de nosotros tuvimos la misma sensación, como si algo nos observara desde lo alto de los árboles. Entonces, los troncos comenzaron a moverse. No era el viento. Cuando levantamos la vista, no veíamos nada con claridad, pero ahí arriba había algo grande, algo que no debía estar ahí. Y fue entonces cuando comenzó a descender. Aquello que descendía de los árboles no se dejaba ver del todo. Solo percibíamos su presencia por cómo las ramas se sacudían, como si algo extremadamente pesado se moviera entre ellas. Nadie disparó. Nadie habló. El miedo era tan denso que parecía pegársenos a la piel. De pronto, frente a nosotros, comenzaron a bajar unas figuras oscuras. Al principio pensamos que eran aves, pero no tardamos en darnos cuenta de que eran demasiado grandes. Eran lechuzas, pero no como las que cualquiera conoce. Eran enormes, negras, con alas tan amplias que casi rozaban el suelo al descender. Lo peor no eran sus alas. Cuando enfocamos las linternas, notamos que tenían pies humanos, piernas delgadas, huesudas, como si pertenecieran a personas desnutridas. Algunos compañeros murmuraban incrédulos, otros rezaban en voz baja. Nadie entendía qué estábamos viendo. Aquellas cosas no nos atacaron. Solo volaron por encima de nosotros, avanzando hacia el interior de la sierra, como si nos estuvieran guiando. Seguimos caminando, con el pulso acelerado, tratando de mantener la formación. Mientras avanzábamos, la temperatura descendió de forma repentina. El aire se volvió helado y comenzó a percibirse un olor nauseabundo, como carne en descomposición. A lo lejos, entre los árboles, distinguimos una pequeña cabaña de madera.
Tenía 2 ventanas encendidas, iluminadas por lo que parecían ser veladoras. Apagamos las linternas y avanzamos en silencio, cubriéndonos con la maleza. La luna era nuestra única aliada. Cuando estábamos a poco más de 100 metros, comenzamos a escuchar voces. Eran susurros, pero claros. Voces de hombres y mujeres que nos pedían que nos fuéramos, que no siguiéramos avanzando. Las voces provenían de los árboles. En ese momento, el subteniente ordenó encender las linternas, y entonces cayeron sobre nosotros. De los árboles descendieron decenas de esas lechuzas. Ahora podíamos verlas con claridad. Algunas tenían rostros humanos, caras jóvenes, otras arrugadas y envejecidas. Algunas conservaban plumas en el rostro, otras apenas tenían unas cuantas, dejando ver la piel. Se reían. No era un sonido animal, era una risa burlona, humana. Por un segundo, nadie reaccionó. Pero el entrenamiento venció al terror. Al ver que se acercaban demasiado, abrimos fuego. El estruendo de los disparos rompió el silencio de la sierra. Algunas intentaron alzar el vuelo, pero caían pesadamente al suelo. Otras gritaban de dolor, como lo haría cualquier persona. El enfrentamiento duró apenas unos segundos, pero pareció eterno. Cuando todo terminó, el suelo estaba cubierto de cuerpos deformes. El subteniente intentó comunicarse por radio, explicando lo sucedido, pero desde la base pensaron que era una broma de mal gusto. Avanzamos con extrema cautela hacia la cabaña. De pronto, alguien apagó las velas desde dentro. Rodeamos el lugar y ordenamos que salieran y se rindieran. Nadie respondió. Entonces, sin previo aviso, la cabaña se iluminó con un destello cegador. De puertas y ventanas salieron 3 enormes bolas de fuego que rompieron los vidrios y se elevaron en el aire, perdiéndose juntas hacia el norte. Nos quedamos paralizados. Algo mucho peor acababa de escapar. Después de que aquellas esferas de fuego desaparecieron en el cielo, nadie habló durante varios segundos. El silencio regresó a la sierra, pero ya no era el mismo. Era un silencio cargado, pesado, como si el lugar estuviera observándonos. 5 elementos entraron primero a la cabaña. El resto nos quedamos afuera asegurando el perímetro, con las armas temblándonos en las manos, no solo por la adrenalina, sino por el miedo que ahora sí se había apoderado de nosotros. Ya no había duda. Aquello no tenía explicación lógica. Dentro de la cabaña no había nadie. Solo restos de veladoras, símbolos extraños tallados en la madera y un olor insoportable que hacía arder la garganta. Al poco tiempo, uno de mis compañeros gritó desde adentro. En el suelo, debajo de una mesa vieja, encontramos una especie de compuerta de madera. Cuando la abrimos, el olor fue tan fuerte que varios tuvieron que apartarse para vomitar. Ahí abajo estaba lo que habíamos estado buscando desde el inicio. O mejor dicho, lo que quedaba. No rescataré detalles. Solo diré que ninguno de los niños había sobrevivido. Aquella escena nos rompió por dentro. Algunos soldados comenzaron a llorar en silencio. Otros se quedaron completamente inmóviles, mirando al vacío. Sellamos el lugar y permanecimos en resguardo hasta el amanecer, esperando que aquellas cosas regresaran. No lo hicieron. Cerca de las 5 de la mañana llegó un helicóptero con más elementos y un mando de alto rango. Para ese entonces ya habíamos redactado el informe, como se hacía en esos años, todo en papel. El oficial leyó el documento con atención, observó los cuerpos de aquellas criaturas y el interior de la cabaña. Sin decir una sola palabra, rompió el informe frente a nosotros. Ordenó que todo fuera retirado y trasladado a la base. Las criaturas con rostro humano, los restos, todo. Nos advirtieron que jamás habláramos de lo ocurrido, que ese operativo nunca existió, que no hubo misión, ni cabaña, ni lechuzas. Nunca salió en las noticias, no hubo fotos, ni videos, ni registros oficiales. Mi abuelo siempre decía que después de eso, ninguno de los que estuvieron ahí volvió a ser el mismo. Algunos pidieron su baja,
Otros comenzaron a tener pesadillas. Él continuó en el ejército, pero aseguraba que algo se había quedado con ellos aquella noche. Años después, cuando yo tenía 18, decidí seguir sus pasos y enlistarme. Pasé los exámenes y fui enviado a la academia en la Ciudad de México. Al principio todo era normal. Entrenamiento duro, cansancio extremo, disciplina total. Hasta que una noche, en el dormitorio, desperté al escuchar mi nombre susurrado. No venía de un sueño. Mi compañero de al lado estaba sentado en su cama, cubierto con las cobijas, repitiendo mi nombre una y otra vez. Otros también despertaron. Le gritaban que se callara. Uno de ellos, molesto, se levantó y le quitó la cobija de un tirón. La cama estaba vacía. No había nadie ahí. El griterío despertó al encargado de guardia, quien entró furioso y nos castigó, sin escuchar explicaciones. Nos sacaron a correr de madrugada. Pero yo sabía que aquello no había sido una broma. Algo nos había encontrado. Y lo peor, era que eso apenas comenzaba. Años después, ya como elemento activo, pensé que aquellas experiencias quedarían atrás. Me equivoqué. En el año 2015 recibimos la orden de apoyar en la ciudad de Monclova, Coahuila. La situación estaba tensa. Había constantes emboscadas contra el ejército y las corporaciones locales, así que nuestra presencia era requerida de inmediato. No llevábamos ni una semana en el batallón cuando nos enviaron a patrullar de noche a las afueras de la ciudad. Se hablaba de vehículos sospechosos y civiles fuertemente armados moviéndose por brechas rumbo al monte. Aquella noche paramos en una tienda para comprar bebidas energéticas. El cansancio ya pesaba. Todo ocurrió en segundos. De la nada, comenzaron a rafaguearnos con armas de alto calibre. Respondimos de inmediato y, tras repeler el ataque, una camioneta intentó huir. Decidimos perseguirla. Después de varias maniobras, los perdimos en una brecha oscura. Minutos después, encontramos el vehículo abandonado cerca de una casa vieja, aparentemente deshabitada. Desde que bajé sentí algo extraño, una presión en el pecho, un presentimiento oscuro. Entramos con cautela. Tras revisar el interior, dimos con los agresores en la parte trasera, dentro de una alberca vacía, llena de basura. Estaban aterrados. Algunos lloraban. Pensé que era miedo a ser capturados, hasta que uno de ellos me tomó del brazo y con voz temblorosa dijo: «Por favor, no deje que esa cosa nos haga daño». Antes de que pudiera responder, otro gritó señalando el techo de la casa. Al alzar la vista, lo vimos. Era una figura oscura de casi 2 metros. Sus ojos brillaban con intensidad y de su boca salía un vapor espeso. No se movía, solo nos observaba. Cuando uno de los detenidos salió corriendo hacia el monte, aquella cosa lo siguió con una velocidad imposible. Disparamos. Las balas no le hicieron nada. Solo alcanzamos a escuchar los gritos. Gritos que aún hoy me persiguen en sueños. Al ir tras él, solo encontramos un rastro rojo y restos. Nada más. Nos retiramos de inmediato. Mientras nos alejábamos, escuchamos lamentos de mujer y risas de niños mezclándose con el viento. Nunca regresamos a ese lugar. Nadie habló oficialmente de lo ocurrido. Hoy tengo 23 años. Mi abuelo ya partió, y muchas de sus historias quedaron sin explicación. Tal vez no me crean, tal vez piensen que exagero, pero esto me pasó a mí. Para evitar problemas, prefiero permanecer en el anonimato. Solo espero que estas historias sirvan de advertencia. Hay cosas que no entienden de rangos, armas ni entrenamiento. Antes de despedirme, quiero compartir una historia breve que nos dejaron en los comentarios. La de una mujer que, junto a su hermano, escuchó el llanto afuera de su casa pasada la medianoche. Se escondieron, rezaron, y cuando todo terminó, supieron que no estaban solos. Su madre también la había escuchado. Quizá no fue la última vez. Gracias por escuchar. Cuídense y recuerden, no todo lo que se mueve en la oscuridad es humano.